le comento que este taller se desarrolla en el contexto del segundo ciclo de talleres para académicos denominado Apoyo a la Publicación, organizado por Red Biblioteca. Hubo un primer ciclo, pero este específico, orientado a todo lo que son las publicaciones, se ha desarrollado en el mes de julio. Este taller en concreto va a abordar, para que usted tenga claro lo que vamos a abordar, los principales criterios y herramientas para elaborar una lista de chequeo para la selección y envío del manuscrito a una revista, ¿ya? Vamos a abordar 4 objetivos principales en los cuales nos vamos a mover. El primer objetivo es que usted pueda conocer los principales criterios para evaluar una revista, dónde enviar el manuscrito. Ahora, esto es sumamente importante porque no sé, los que han tenido experiencia en la publicación se van a dar cuenta que muchas veces entre que se termina un escrito y se envía a la revista hay un vacío y eso vuelve obsoleto también la publicación. Entonces, conocer estos criterios es base para agilizar el proceso, ¿ya? Y también, ojalá que sea paralelo incluso, y no que uno como que termine el manuscrito y recién desemboca al proceso de publicación. Idealmente que sea paralelo, y para ello utilizar herramientas que ayuden a evaluar mejor la mejor opción de la revista. Hay herramientas que son de libre acceso, las vamos a revisar, a lo mejor las conoce, pero no las ha sacado partido. Y en base a todo esto, vamos a elaborar una lista de chequeo que está creada por nosotros, que es un poco, digamos, procedimental, paso por paso, pero que son criterios que están muy analizados y que son los que vamos a profundizar. Y importante es que pueda identificar también los pasos y criterios para el envío de un manuscrito a una revista seleccionada, ¿ya? Así que dicho esto, vamos a comenzar con todo un enfoque teórico para comprender lo que ya he enunciado. Acá hay algunas preguntas que levantar, como todo proceso de desarrollo, siempre hay que partir como de un problema, y eso genera preguntas. Publicar es la palabra clave de esta presentación. ¿Por qué publicar? ¿Para qué publicar? ¿Quiénes pueden publicar? ¿Qué publicar? ¿Dónde publicar? ¿Y cómo publicar? Bien, en base a estas preguntas vamos a desarrollar los objetivos y vamos a partir con estas 3. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y quiénes pueden publicar? ¿Por qué publicar? Bueno, nosotros situados en este tiempo histórico estamos mucho más habituados a la publicación que en nuestros antepasados, incluso nuestros padres, porque nosotros publicamos continuamente, publicamos en las redes sociales, publicamos una foto, publicamos nuestro estado, publicamos nuestra opinión frente a alguna noticia. Tenemos redes sociales, es muy poca la gente que no tenga Facebook, hasta nuestros papás y hasta nuestros abuelitos a veces tienen Facebook, no los ocupan, pero publican, ¿ya? O publicamos, entonces estamos muy habituados a la parte operativa del publicar, pero ¿qué es publicar? Y ahí volvemos a la RAE, nuestra Real Academia de la Lengua Española, que nos dice que publicar en el fondo es hacer patente algo, manifiesto algo al público, así de simple. Si llevamos esto a la ciencia, es lo mismo. Un investigador hace investigación, ¿ya? Pero si no la pone al público, no la publica. Y por ahí Rojas es bien majadero y categórico y dice lo siguiente: si la ciencia no se comunica, no existe. Ahora esto es súper categórico porque en realidad es lo mismo que conversábamos en el taller anterior de ORCID. No es que el investigador no exista, si no se visibiliza. Lo que pasa es que existe para su medio, para su entorno, pero no se visibiliza a personas fuera de su entorno. Entonces, la investigación oculta no existe para muchos, existe para algunos. Entonces, dado esto, nace esta pregunta: ¿para qué publicar entonces? ¿Ya? Entonces, Rojas nos vuelve a dar algunos enunciados de por qué publicar y los vamos a leer con atención, ¿ya? 1. El publicar nos permite alimentar el conocimiento y la transmisión del conocimiento. Nos permite promover la comprensión del mundo, nos permite desarrollar nuevas teorías, nos permite ayudar en la resolución de problemas
Los resultados no formarán parte del conocimiento universal y no podrán ser validados si no son divulgados. Ahora, esto es interesante porque yo no sé si usted ha tenido la experiencia de que lo citen. Yo no sé los niveles de investigación y experiencia en publicación que usted tiene, pero cuando uno lo cita es emocionante porque significa que lo que uno construyó pasó a ser un ladrillo, una parte base para lo que va a exponer otro investigador. Entonces, en esta cadena de construcción de conocimiento, uno es importante desde ese punto de vista. Entonces, es importante sacar esto a la luz y no menoscabar y decir, bueno, ¿a qué le va a importar esta investigación? O esto no necesita ser publicado. Eso lo va a determinar el resto. De hecho, publicar también es un arriesgarse, ¿ya? Porque cuando uno publica, está dispuesto este trabajo a que otros lo critiquen, que otros lo retracten. Y así hay muchos retractos y descubren fraudes. Entonces, ahí es donde también la investigación se tiene que desarrollar en un ambiente ético, en un ambiente riguroso, ¿ya? Y para eso están todas estas herramientas que le estamos entregando como red de biblioteca para acompañarlo. Finalmente usted es el experto en la disciplina, pero todos los componentes y lenguaje en que se mueve la investigación tienen que ser apoyados por profesionales atingentes a eso. Entonces, como red de biblioteca estamos trabajando en esto para que usted pueda publicar. Y aquí nace esta pregunta, ¿quiénes pueden publicar entonces? Bueno, estamos en un buen tiempo porque incluso en el taller anterior de ORCID compartíamos los resultados del UNESCO Science Report, que es un informe que genera la UNESCO periódicamente y justo lo evacuó ahora el 2021, estamos justo así con los gráficos más actualizados a nivel mundial, qué pasa con la ciencia, y hemos traído algunos gráficos para que usted pueda ver qué está pasando con la ciencia en este momento. Y lo interesante de este UNESCO Science Report es que da como asienta todo lo que va a pasar con la ciencia estos últimos 10 años y como que es una mirada hacia el 2030. ¿Ya? Esto también está súper alineado con la agenda de la ONU, la agenda de la ONU 2030, que tiene hartos objetivos que son también bastante interesantes porque todos los países que son parte de la ONU, de la OCDE, van de la mano con esto. Y Chile es un país que está en la OCDE, pertenecemos a las Naciones Unidas, entonces todo lo que se desarrolla a nivel global repercute en las visiones que tiene nuestro país. Entonces, lo interesante de este informe de la UNESCO es que en las conclusiones dice lo siguiente, dice, sea cual sea su nivel de ingresos, la mayoría de los países apuestan actualmente por el fomento de la investigación y la innovación con miras a impulsar su crecimiento económico sostenible y propiciar su desarrollo. Esto es interesante porque está diciendo que en el fondo el que quiere investiga, el que quiere desarrollarse investiga, ¿ya? Y fíjense que Chile está recientemente creado el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, nuestro nuevo MinCiencia, ¿ya? Y hubieron hartas transformaciones internas, como pasar del CONICYT a la NIR, y estamos en una serie de procesos importantes a nivel de gobierno que están promoviendo la investigación. Y fíjense que la visión, porque levantaron las políticas nacionales de ciencia y tecnología, que van a ser, si usted revisa estas políticas que están acá en la referencia de este trabajo, usted va a fijarse todo lo que está sentado para la investigación en Chile de aquí en adelante, van a ser las conversaciones. Entonces, es interesante porque la visión de las políticas de Chile en cuanto a investigación dice lo siguiente: la investigación en todas las disciplinas, las tecnologías y la innovación son agentes transformadores claves para alcanzar un desarrollo sostenible e integral del país. Está alineado entonces con lo anterior que dijo la UNESCO. Entonces, ¿quiénes pueden publicar? Todos estamos involucrados en esto, todos somos ciudadanos que podemos aportar al conocimiento y fíjese que América Latina, estamos viendo acá un gráfico a nuestro costado izquierdo de la pantalla de la distribución porcentual de las publicaciones científicas en el mundo en un periodo. Y América Latina lidera las publicaciones mayor que muchos países de Asia, de Oceanía, que es bastante interesante. Por supuesto que estamos por abajo de otros lugares geográficos, pero estamos avanzando como Latinoamérica hacia la publicación.
Entonces, ¿quiénes pueden publicar? Todos, incluso las universidades. Mire, acá es interesante porque el mismo documento de las Políticas Nacionales de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, entregado por el MinCiencia, este 2021, si usted lo mira, va a ver este gráfico que hemos traído acá, y en este gráfico se pueden ver una asociación bien interesante, porque ellos armaron este gráfico a partir del OECSTAT y el ranking CIMAGO, y crearon verticalmente el número de publicaciones y abajo por 1000 trabajadores el número de publicaciones por investigador de jornada completa en las universidades. Y Chile está liderando. Se dice que los investigadores chilenos publican 3 artículos académicos en promedio por cada 1000 trabajadores. Estamos por sobre varios países que tienen desarrollo de investigación. ¿Escucho el micrófono abierto? ¿Alguien quiere mencionar algo? ¿O se quedó el micrófono abierto? Bueno. Si quiere mencionar algo, lo puede hacer. No hay ningún inconveniente en ser interrumpida. Y acá le quiero mostrar dónde está Chile. Usted ya lo había visto. Estamos generando al menos 3 publicaciones por investigador en jornada completa. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con los docentes que investigan, que no son jornada completa, pero tienen que investigar? Bien, le cuento que ya el 2003, Gutiérrez y Maita habían entablado la conversación en una tesis doctoral de que hace muy bien publicar en pregrado. Dice, incluso ellos promueven que los docentes, investigadores, aviven la investigación en pregrado, no necesario tener ya el título, un posgrado o estar contratado en la universidad y ser investigador jornada completa por investigar. Si a usted le interesa un tema, investigue, ¿ya? Y lo puede publicar. Las revistas sí se fijan en los perfiles del investigador, pero si usted lo avala su carrera, también podría publicar. ¿Ya? Entonces, cuando uno investiga o promueve la investigación en pregrado en las universidades, este estudio dice que se crea una cultura de publicación. Claro, porque yo empiezo a hablar de mis publicaciones, tú hablas de las tuyas y en un plan de desarrollo, ¿cierto? De la disciplina, porque finalmente lo que hace la investigación es aportar el crecimiento de esa área del conocimiento. Entonces, ahí ya tenemos asentado todas las preguntas básicas para saber que publicar es bueno y acá viene la pregunta, ¿qué publicar? ¿Ya? Y esto lo vamos a contestar muy someramente y muy rápidamente. Nosotros en esta presentación vamos a enfocarnos en publicaciones de resultados de estudio. Esa es nuestra visión. Ahora, ¿qué es el resultado de un estudio? Nuestro famoso Fernández Baptista 2014, Metodología de la Investigación, es un libro altamente usado en la investigación, acá en la San Sebastián por lo menos, y nos dice lo siguiente, que investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos, empíricos, que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Entonces, cuando nosotros miramos eso, tenemos diferentes diseños de estudio que son publicables. Y acá Ávila 2015 detalló 3 tipos de publicaciones. Esto es muy interesante porque las segmentó en publicaciones primarias, secundarias y terciarias. Nosotros en Red de Biblioteca tenemos un taller de habilidades informacionales, que es un poquito más avanzado, donde ahondamos esto. Y Ávila dice que en las fuentes primarias están todos los original research, los casos clínicos, es decir, hallazgos no previamente publicados. Ahora, si usted dice, bueno, si yo hago una investigación sobre el COVID, acá sí se ha publicado en, no sé, en Europa, sí, pero no con la gente de Puerto Montt, no con la localidad y las variables locales. Entonces, si usted está haciendo una investigación de campo, también hay una original research, y ahí tenemos una diversidad enorme de diseños de estudios que podrían ser original research. Entonces, tenemos las fuentes primarias, las fuentes secundarias, que ahí están publicaciones que se basan en las primarias, como los metaanálisis, que son las revisiones sistemáticas con análisis estadístico, las revisiones sistemáticas, y también tenemos fuentes terciarias, que son las que se basan en las anteriores, y ahí tenemos las famosas revisiones narrativas, donde a veces ni siquiera tienen objetivo, pero son paper igual que las de opinión. Yo quiero opinar sobre lo que está pasando en el hospital de Puerto Montt en cuanto a la escasez de camas por el COVID y la fase 3,
tú puedes opinar si te avala tu experiencia, tu currículum, y puedes generar también un paper de opinión. Entonces, todo esto son publicaciones y la diversidad es enorme. De hecho, esto es la punta del iceberg de otro taller que se puede crear con respecto a qué publicar, ¿ya? Pero no nos vamos a detener acá, sino quiero que sepa que lo que usted está haciendo, si cumple con el primer requisito, que es un trabajo sistémico, potencialmente puede ser publicado. Y de hecho es una pena que muchas tesis de estudiantes de magíster y de pregrados no se publiquen. Se publican dentro del entorno de la universidad, pero qué pena que no se puedan publicar en revistas científicas. ¿Ya? Hay estudios muy interesantes y es un despliegue de energía que no se puede menoscabar por el hecho de que sean estudiantes de pregrado. Entonces acá voy a hacer una pausa y me favorece el tiempo, estamos bien, quisiera saber si hay alguna pregunta, quisiera saber si hay alguna opinión, quisiera saber si ya, Angeli, ¿me puedes comentar si en el chat hay alguien que dejó alguna pregunta? Por el momento no, Eva. Muchas gracias. Okay. Gracias. Yo les quiero comentar que al final de este taller se va a aplicar... Eva, Gloria tiene la mano levantada. Gloria, cuéntanos. Hola, Gloria. Te estamos escuchando, no te escuchas. A lo mejor tienes el micrófono apagado. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ya, súper. Sí. Hola, Eva, ¿cómo estás? Bien, Gloria. No, solo quería comentarte que justamente ayer estaba en una sesión de Clarivate y estábamos viendo la producción científica a nivel latinoamericano de las revistas que forman parte de la colección del Web of Science. Y en ese ranking Chile está ubicado en la posición número 4. Está Brasil, México, Argentina y Chile, como otro antecedente para tener otro ranking ahí en este marco teórico que estás exponiendo. Eso es de las publicaciones WOS. Sí. Y eso es interesante porque estamos hablando que esa es la indexación más importante a nivel mundial, la más antigua. Entonces, estar ahí en el cuarto lugar no es menor. O sea, hemos hecho harto y no nos podemos quedar abajo como universidad. Así que los invitamos, aprovechando este comentario de Gloria, muchas gracias, de publicar. Tiene por ahí una tesis escondida, olvidada. Actualice su marco teórico y la discusión y puede publicar. Bien, entonces pasamos a la siguiente parte donde vamos a contestar una pregunta. ¿Dónde publicar? Eva. Sí. Tenemos otra mano levantada, Rodrigo Castillo. Rodrigo Castillo, gracias, Angeli. Rodrigo, te escucho. Hola, ¿cómo estás? Hola, Angelina, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. No sé si ingresé hace poquito, así que en una de esas hablaron ya de esto, pero o quizás no. La consulta es, voy a hacer un caso hipotético de que supuestamente tengo la opción de publicar en 2 grandes revistas, ¿ya? Voy a suponer que soy un privilegiado, ¿ya? Y la pregunta es, aparte del interés, ¿cierto?, de tener como el factor de impacto, ¿cuáles serían, de la revista, cuáles serían otros? No sé, tengo el New England Journal of Medicine y el JAMA, por decir algo, ¿ya? Y obviamente hipotético. Y aparte del factor de impacto, ¿cuáles serían los otros factores que se podrían tomar en cuenta para tomar la decisión frente a la decisión de en dónde publicar, en qué revista hacerlo? Rodrigo, ¿cierto? Sí, Rodrigo. Gracias. Rodrigo, esto es como que si estuviéramos organizados, alineados, porque justo la pregunta que yo estoy levantando va a responder exactamente lo que tú me estás preguntando. Así que te integraste justo en el momento preciso. Y pon atención. No estaba pensada Es como que la pregunta, que fue conciencia. Estamos todos coordinados, ¿ya? Bueno, entonces, Rodrigo, y a todos surge esa pregunta, que en el fondo es la pregunta principal del objetivo principal de este taller. Él nos presentaba JAMA y la New England Medicine, ya, no me acuerdo si esa era la revista, pero son revistas súper poderosas, así que uno dice, chuta, cualquiera de las dos, para mí es bueno. Pero, ¿qué debo considerar? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, viene la pregunta, ¿dónde publico?
Y justo vamos a trabajar estos aspectos. Antes que irnos a los criterios concretos de dónde publicar, quiero comentarles que Ávila y Martínez en el 2012 levantaron esta tabla, yo la puse tal cual, no quise tocarla, porque ellos en su tesis doctoral indican que hay dos formas de que uno divulgue los resultados de una investigación. Están los eventos científicos que pueden además concadenar en una publicación escrita. Y los eventos científicos, todos los lugares donde uno puede charlar, conversar de los resultados. Por ejemplo, charlas, talleres, jornadas, congresos. Y ahora con todo el tema de la virtualización tenemos los famosos webinars, conversatorios, eventos donde uno conversa y donde se ponen en discusión los resultados de una investigación, ¿ya? Y eso puede además quedar en un escrito que después es descargable igual por alguna base de datos. Y están directamente las publicaciones escritas que no necesariamente pasan por un evento científico previo. Y ahí tenemos libros, tenemos periódicos y revistas. Y en las revistas nos vamos a quedar, ¿ya? Y ahí, Rodrigo, viene la respuesta de tus preguntas, así que toma apuntes. Les quiero comentar que para considerar qué debo considerar para publicar una revista, vamos a trabajar en 3 objetivos planteados en esta presentación. Primero, vamos a conocer los principales criterios para evaluar una revista donde va a enviar el manuscrito para publicar. Vamos a utilizar herramientas que ayuden a evaluar la mejor opción de revista para publicar y vamos a elaborar una lista de chequeo para la selección de una revista adecuada para publicar. Vamos a empezar por lo primero. Conozcamos los principales criterios para evaluar una revista donde enviar el manuscrito para publicar. Empecemos con el criterio 1, son 10. La materia. Lo principal que hay que tener en cuenta es que nosotros hemos desarrollado un escrito donde nosotros voluntario o involuntariamente lo guiamos en base a nuestro objetivo a una materia, una disciplina, un tema, un subtema. Pero es muy difícil determinar en qué tema exacto se mueve esa investigación. Nos pueden ayudar 2 elementos. Nos pueden ayudar nuestras keywords, las palabras claves que definimos en la investigación, porque al mirarlas nosotros decimos, bueno, esto es de TICS, esto es de enfermería y esto es virtualización, tengo que pensar en revistas que sean de esa línea. Y ahí es donde tengo que ir a la revista y revisar lo que ellos declaran como líneas o materias de interés. ¿Se condicen las dos? Sí, esa es la revista. Entonces lo primero es revisar la materia. Este es el primer paso y se puso como primer paso porque uno no puede dejarlo al final. Porque uno puede tener las JAMAs, por ejemplo, pero a lo mejor mi trabajo es de oncología. Y a lo mejor la que más me conviene es la JAMA oncología, no la JAMA sola. Entonces tengo que definir claro mi tema de desarrollo. Ahora, yo les traje esta tablita que es bastante, digamos, común, que es la lista de referencias del escrito que uno hace. Cuando uno hace un trabajo científico siempre tiene una referencia bibliográfica de lo que escribió, que en el fondo son las fuentes que uno citó. Estas fuentes es bueno mirarlas porque esos documentos citados están contenidos en revistas. Y esas revistas son las potenciales revistas donde yo podría publicar. Ahora, si yo hago un escrito, hay ideas mucho más fuertes, ideas más representativas de la investigación que otras. Algunas van a ser metodológicas y esa literatura no necesariamente me va a servir para ir y publicar ahí. Pero si yo estoy haciendo un marco teórico donde levanto una idea importante, eso que cité, esa revista de la cita que puse ahí, podría servirme. Entonces, se visualiza que en un escrito los 2 elementos más importantes donde debes mirar las revistas que tú mismo referenciaste son el marco teórico y la discusión. Porque en la discusión tú actualizaste
y discutiste tu hallazgo y en el marco teórico sacaste elementos empíricos de lo que está pasando en cuanto a ese tema. Entonces ahí ya tienes documentos recientes que te podrían servir para mirarle las revistas. Y esos documentos a la vez tú los puedes descargar y puedes mirar su lista de referencias. Y ahí también vas a encontrar revistas que él citó en su trabajo que también te podrían servir. Y ahí tú podrías generar una primera lista. Otro elemento importante y que vamos a revisar más adelante es acompañarte con bases de datos para revisar revistas por materia. Ahí tenemos Latindex, también tenemos Simago, que es una bibliometría. Si tienes acceso al Journal Citation Report, también tú puedes revisar revistas por ranking, y ahí también tú podrías segmentar por materia y tener un poco el mismo ejercicio. Lo que pasa es que yo te muestro las referencias porque es lo más como en primer plano que tú tienes al momento de escribir. Bien, entonces tenemos la materia. Criterio 1, siempre tienes que mirar en la materia una revista. Segundo, el tipo de publicación. Recién conversábamos que ¿qué se puede publicar? Tú puedes publicar cualquier investigación que hayas realizado, pero tú la expresas de diferentes formas. Tú la puedes expresar en un caso clínico, en un ensayo, en un original research, en un metaanálisis, en una revisión sistemática. Y además, si haces, por ejemplo, un original research, tú haces un estudio descriptivo, tú haces un estudio caso-control, o sea, tienes ahí la punta del iceberg. Entonces, eso no se determina al final. Eso se determina cuando tú estás planteando tu metodología. Y eso va en función a tu pregunta de investigación. Entonces, tú, el tipo de publicación, el tipo de estudio que tú hiciste es muy genuino de tu problema de investigación. No se puede alterar. Yo no podría transformar un caso clínico en una revisión sistemática porque perdería la esencia de lo que propuse inicialmente. Entonces, siempre es bueno que tú revises si la revista publica el tipo de estudio que tú hiciste. Por ejemplo, hay revistas que dicen, nosotros publicamos, por ejemplo, la revista de Cochrane, solamente publicamos revisiones sistemáticas y metaanálisis. Por lo tanto, un ensayo, una revisión narrativa no tiene cabida en esa revista. Perderías el tiempo en apostar y preparar tu manuscrito en una revista que no trabaja el tipo de estudio que tú hiciste. Entonces, aparte de la materia, mirar los tipos de estudio que publica esa revista. Vamos con el tercer criterio, la ubicación de la revista. Uno de repente dice, bueno, es mejor las revistas internacionales porque las revistas nacionales tienen poca visibilidad, poco impacto. Es un mito, ¿ya? Porque ahí bien nos contaba Gloria que ayer en la exposición de Clarivate, que son los patrocinadores de Web of Science, que era ex-EASY, Chile estaba en el 4º lugar de publicación en WOS. Eso habla de que estamos súper bien en cuanto a lo que no me quedó claro. Sí, si eran las revistas o los investigadores, ese ranking. Pero aún así estamos bien en cuanto a investigación. Pero lo interesante en este punto es que las revistas siempre tienen una casa matriz, un lugar de origen, y eso determina la visión y alcance de lo que esa revista quiere también trabajar. Entonces, si la revista, por ejemplo, acá yo estoy sacando una captura de Google Académico, si tú haces una búsqueda en Google Académico, tú puedes ver al ladito las URL asociadas a la plataforma que está publicando ese escrito. Y en este caso nos damos cuenta que este escrito es de Cielo Brasil. Entonces dices, esto es sudamericano, pero es Brasil, y tú el tiro inmediatamente asocias el portugués. También acá hay otro escrito asociado que dice que esto es de Colombia, acá de España y esto es de España. Qué importante es eso, porque es importante mirar el lugar geográfico de la revista y las zonas geográficas que cubre el interés de la revista. Esto podría ayudarle a determinar si su muestra es apropiada o si incluyó puntos comparativos, definiciones, acercamientos locales con estudios de esas localidades. Conversaba justo ayer con el jefe del Departamento de Referencia y Recursos Electrónicos, Alejandro Dresner. Comentábamos que su pareja expuso un trabajo en Brasil, y lo traigo a la luz porque toda información, todo nos sirve. Y cuando estaba haciendo las correcciones de este escrito, le dijeron que tenía que asociar algunos conceptos a la localidad de Brasil, y cosas que eran como muy obvias para nosotros en Chile, ellos tenían que explicarlas. Por ejemplo, también yo le comentaba a él que un médico estaba publicando en una revista mexicana y estaba nombrando el CEFAM.
y ellos obviamente pueden ir a buscar qué es CEFAM, pero le pidieron al investigador que expusiera qué es el CEFAM, de quién depende en Chile, cuál es la jerarquía, cuáles son las áreas de interés que cubre y cuál es su símil en México. Entonces, él, si para publicar en una revista mexicana, tuvo que transformar todo, la explicación como un glosario, para cubrir las inquietudes también locales de esa revista. Entonces, ver la ubicación geográfica de una revista es un tercer criterio que no nos tenemos que olvidar. Un cuarto criterio es el autor. ¿Ya? Nosotros ya hicimos un taller con respecto al autor, y ese taller estuvo bueno. Está ahí también, si usted quiere un poquito sobre este taller, usted podría solicitarlo a nosotros y le enviamos la grabación de la presentación. Pero le quiero comentar que el autor no es nada menos, nada más que el protagonista de la investigación que ustedes están viendo, de usted, son sus compañeros, coautores. Entonces, las revistas restringen muchas veces el número de autor, y usted tiene que fijarse. Si usted hizo el artículo solo, no creo que tenga mayor problema, pero si en ese artículo participaron 10 investigadores y la revista le pide máximo 5 investigadores, hay revistas que restringen el número de autores. ¿Qué hace con esos 5? ¿A quién castiga? Ya, ustedes 5 se van, nos quedamos nosotros. No. Entonces, es muy complejo quitar un autor de un equipo de investigador que además son los autores declarados en el escrito. Entonces, es sumamente importante que usted revise cuáles son las políticas en cuanto al número de autores que tiene la revista. Y otra cosa, las revistas están pidiendo actualmente IDEs. Hablamos de esto, de los perfiles de autores. Uno de los IDEs que más comúnmente pide el ORCID, pero no pide que usted lo tenga, sino que usted lo tenga la marca personal sobre el ORCID, es decir, que usted haya declarado dónde trabajó, que el editor y el árbitro que revisa o el editor de la revista pueda mirar y decir, bueno, él ha desarrollado y él tiene impacto, revisemos el impacto en las otras investigaciones. Y ahí va asociado que por lo general las revistas se fijan en aspectos cienciométricos del autor. Entonces, si usted quiere publicar en una revista JAMAS y en una revista New England Cancer, New England, etc., usted tiene que pensar inmediatamente que le van a revisar sus índices bibliométricos como autor, y si no los tiene muy altos, le recomiendo que se asocie con un investigador que tenga impacto, lo incluya, replanteen a lo mejor la investigación, que le aporte algo en la discusión para que también forme parte de esta investigación y publiquen, se van a cooperar. De hecho, todas estas plataformas de perfiles de autor están hechas para colaborar. Entonces uno se busca con los suyos, es decir, con los que estén investigando mis materias, y uno dice, él está publicando harto, y uno le escribe, y se crean redes y empiezan a publicar juntos. Sí, para eso son estas plataformas de perfil de autor, que ya habíamos conversado en el taller anterior. Entonces, ojo con el número de autores, y ojo que si le pide ORCID, usted está a tiempo de hacérselo, pero tiene que leerlo, porque si envía su escrito sin ORCID y le pidieron ORCID, es motivo para que le rechacen también el artículo. Y usted hizo todo. Ahora, le puedan dar como observación, pero hay revistas que son tan solicitadas que ni siquiera se da el tiempo de decirle al autor, oye, le faltó el ORCID, sino que le rechazan y le dicen muchas gracias, no le dan explicaciones por qué. Y puede ser un motivo que no se fijó en las restricciones de autor y se le pide alguna idea. Otro quinto, vamos al 5, criterio para seleccionar la revista científica es el SEC. Todos tiritan con los SEC. ¿Qué es el SEC? El Comité Ético Científico. Nosotros como San Sebastián tenemos un SEC. Alejandrina Arratia está cargada del SEC acá en la San Sebastián, y son rigurosos. Pero los SEC se dividen en dos visiones. Siempre resguardan los aspectos éticos, pero cuando están acreditados también tienen una fuerza legal y de protección al investigador y al investigado. El SEC se preocupa principalmente de que las personas sean resguardadas en su integridad, en sus aspectos éticos. Entonces, si usted me dice, bueno, yo no voy a trabajar con una persona a cerebro abierto, pero usted va a trabajar haciendo una encuesta, a lo mejor esas personas son migrantes, son vulnerables, pueden verse afectados por su guión, por sus preguntas, usted los va a dañar de alguna manera.
¿Ha resguardado el lenguaje con que se va a referir a ellos? Eso se preocupa el SEC. Entonces el SEC revisa, no cuando está publicado, el SEC revisa el proyecto que usted va a desarrollar. Y los SEC locales, como los SEC de la universidad, tienen el rol de aprobar que esa investigación se desarrolle en la universidad con los estudiantes o con los docentes o con el entorno universitario. Y los SEC acreditados tienen el rol de resguardar los aspectos éticos. Entonces, si alguien después le acusa de fraude, a quien le llega el reclamo es al SEC. ¿Ya? Oye, como SEC tú aprobaste este proyecto. Entonces, eso es el SEC. Y la mayoría de las revistas del área de la salud están pidiendo al SEC que usted haya pasado por el SEC y el SEC le da una carta de aprobación. Si usted tiene visto una revista y no se fijó si pide la carta de aceptación del SEC, es un tema importante porque usted va a enviar el escrito y al final se va a dar cuenta que no tiene la carta del SEC y eso es un motivo de rechazo. ¿Ya? Así que ojo con los que están haciendo investigación. Otra cosa, las investigaciones que pasan por el SEC no solamente son investigaciones del área de la salud. Si usted es del área de ciencias sociales, también trabaja con personas. Entonces también puede pasar por el SEC. Así que el SEC todo el tema ético, académico, se está trabajando fuertemente y está tomando mucha fuerza. Así que ojo con el SEC como quinto criterio de selección de la revista. Vamos con el criterio 6, indexación. Este me gusta a mí, porque la verdad es que yo le hago una pregunta a la gente que me dice, es que esa revista es Cielo, esa revista es WOS. La pregunta acá, matriz, ¿es importante para usted o la organización que usted representa que la revista sea de corriente principal? Porque si es importante, fíjese en los indexadores más relevantes, pero hay otras plataformas donde puede publicar. Ahora, la ANIL tiene ojos puestos en el WOS, Scopus y Cielo, y hay que considerar que mientras mejor sea su indexación, más alta categoría, más rigurosa va a ser la revista, y ahí va a tener árbitros, pares, y muchos ojos puestos en ese escrito. Es decir, ¿usted quiere que su paper o cree que su paper va a pasar toda la revisión de los pares evaluadores? Va a pasar toda esa revisión, porque si usted cree que su paper es de mucha calidad, es un Nobel, vaya a las mejores indexaciones. Pero si usted dice, no, en realidad la muestra es chiquitita, y no es que uno subestime, uno tiene que ser también, bajar a la realidad las investigaciones, usted puede buscar una indexación que también está al alcance. Entonces acá yo le muestro una captura de pantalla de Latindex, y Latindex hace un despliegue enorme, y ahí uno se sorprende, todas las listas de indexación que existen en la actualidad, asociadas solamente a las revistas hispanoamericanas, imagínense todas. Ahí tenemos también la herramienta MIAR, que uno busca la revista y nos dice dónde se está visualizando. Ahí uno ve un montón de herramientas también de indexación a nivel internacional. Bien, criterio 7. Voy a apurarme un poquito porque hoy creo que estamos bien en el tiempo ya. Indicador 7, el indicador bibliométrico, también me gusta harto, porque si usted, por ejemplo, y como me decía Rodrigo, tengo la New England y tengo Llamas, tremendas revistas, son súper importantes y son indiscutiblemente revistas de impacto. Van a estar quizás similares en bibliometría, pero la pregunta es, ¿pueden ser comparables entre ellas? Por ejemplo, cuando usted le dice, tiene un factor de impacto 32, ¿qué significa eso? El factor de impacto lo posiciona en una lista, en un ranking, pero solamente es comparable con revistas que son de la misma línea. Entonces, por ejemplo, acá tengo una captura de pantalla de Simago, que Simago nos permite hacer una búsqueda de filtro por la disciplina. Yo acá tengo seleccionado al azar revistas de química y me dice que este es el ranking, me dice que hay 942 revistas de química y me las ordena por la cantidad de citas y toda la bibliometría asociada. Y tenemos los cuartiles, tenemos CJR como que el factor de impacto, el factor H, total de documentos, total de referencia, total de citas. Tenemos un montón de métricas y también nos dice los países. Entonces, la bibliometría es sumamente importante para compararla entre revistas de la misma disciplina. ¿Cómo lo puedo hacer? A través de esta herramienta. Recuerda que ahora vamos a revisar en un ratito más la herramienta. Y finalmente quiero comentarle que la bibliometría es importante porque evidencia la repercusión de la actividad científica de la revista.
¿ya? Ahora, un criterio 8 es la frecuencia. Esto es sumamente importante también, porque cuando yo quiero publicar en una revista, yo tuve la oportunidad de mandar un escrito a una revista y cuando al final me di cuenta, ¿cómo es? Casa de herrero, cuchillo de palo. Al final me fijé en la frecuencia, así que no lo revisé. Y se demoraba un año en publicar la revista. Es una revista de Valdivia, chilena, que está en Scopus. Y yo dije, ¿un año? ¿Esperar un año? ¿O no quiero? Entonces me retracté y le pedí de nuevo el escrito para que no lo enviara. Entonces, uno tiene que fijarse en este punto. ¿Está dispuesto a esperar y perder ese tiempo? Fíjese que acá los papers, y esta es una captura de pantalla de un paper donde informa fecha de recepción, fecha de aceptación, fecha de publicación. Acá se calculan que entre la recepción del artículo y la aceptación del artículo pasaron 6 meses. Y la publicación dice que fue publicado en 2011, pero acá dice que fue aceptado en junio. ¿Se habrá publicado en diciembre? Habría que revisar porque no está informado. Entonces la pregunta es, 6 meses, ¿estoy dispuesto a esperar 6 meses? Por ahí en otros talleres, el taller que hizo Sergio, mencionaba que personas decían que tuvieron la experiencia de esperar hasta 2 años. Y yo decía, oh, no podría esperar tanto. Bueno, entonces criterio 8, la frecuencia. Y vamos con el criterio 9, idioma. Wow, esto sí es importante. Bueno, todo es importante, lo hemos revisado. Hay revistas que publican solo en inglés. Fíjense que esta es una captura de pantalla que saqué de EBSCOhost. Nosotros tenemos EBSCOhost como red de biblioteca. Es una de las bibliotecas digitales más importantes de EBSCOhost. Está en Harvard, la tenemos en la San Sebastián. Y esta biblioteca de EBSCOhost nos permite hacer búsquedas. Yo creo que usted ha tenido la experiencia en buscar en EBSCOhost. Entonces usted puede escribir la keywords, y en este caso yo puse COVID, que es como súper popular el concepto. Y me aparecieron todas las publicaciones asociadas al concepto COVID, y fíjese, yo hice un acercamiento a el idioma de los papers publicados con el concepto COVID, y quiero que mire todos los papers en inglés versus los otros idiomas. Entonces el inglés innegablemente lidera los rankings de publicación, ¿ya? Y de hecho es como el idioma universal, porque si usted escribe en portugués, le piden un abstract en inglés. Entonces la gente que busca en inglés, no busca en portugués, va a recuperar su paper por el abstract, por las keywords. Ahora, hay búsquedas semánticas ahora con todo el research de Google, que está trabajando ahora como en otros lenguajes, como en la inteligencia, en la búsqueda, pero por lo general los motores tradicionales buscan por keywords y así se recuperan estos papers en inglés. Entonces, usted deberá considerar que si la revista donde quiere publicar pide que sea en inglés. Y la mayoría de los indexadores de corriente principal son en inglés. Scopus es un poquito, hay harto en español, pero casi todas las revistas de Web of Science, no me atrevo a decir todas, pero si hiciéramos una lista, muchas son en inglés. Entonces usted tiene que pensar, si quiere esa revista, ¿puede traducir el paper? Y no solamente eso, al enviar el escrito a la revista le va a dar observaciones y va a pasar un proceso entre que tiene que corregir. En ese proceso también tiene que hacerlo en inglés. Entonces, si usted va a enviar una revista que sea en idioma inglés, el paper usted tiene que considerar una persona que traduzca y que lo acompañe hasta la publicación. ¿Ok? Entonces, criterio 9, idioma. Y vamos con el último, que no es menos importante, y acá terminamos. Podríamos seguir más criterios, de verdad que había más en la lista, pero por honor al tiempo no podemos estar acá tanto tiempo. Así que vamos a hablar del último criterio, pago. Algunas revistas, no todas, son gratuitas, pero la mayoría están siendo pagadas. Ahora, hay una mala asociación entre la revista de indexación principal y pago. No todas las revistas de corriente principal son pagadas, hay bastante gratuitas. Pero usted tiene que fijarse, porque hay revistas que no dicen que pagan. Y usted entra a la plataforma, envía en el flujo y después le dicen, ya, ahora tienes que pagar. Entonces, no me dijeron. Entonces, hay revistas que son bien transparentes, que incluso como esta, que saca una captura de pantalla de la revista Journals, revista de Academia Journals, y ellos no solamente dicen cuánto cobran, sino que ofrecen toda una casilla de pago, porque en el fondo igual es algo comercial. Entonces, ahí uno puede pagar incluso con Visa, con Mastercard. ¿Ya? Así que
todo el tema del pago no es menor, hay revistas carísimas, hay revistas más asequibles, esta cobra $190, calcule usted, algo como 140.000 pesos, 150.000 pesos. Hay revistas que cobran por carillas, por hojas. Bueno, considera el pago como algo importante, ¿está dispuesto a pagar por su escrito? Bien, segunda ronda de preguntas. Y acá yo les voy a pedir un poquito que seamos breve porque nos falta la última parte para poder terminar el taller. Angeli, ¿tienes por ahí alguna pregunta? ¿Sí me puedes compartir esa información? Sí, Eva, aquí dice Claudia Arcos, dice, si quiero hacer una investigación considerando, considerando las notas de los estudiantes, necesito la aprobación del comité de ética igualmente, si no le haré preguntas a los estudiantes. Claudia, ¿tú te refieres a que si tú haces una investigación donde los estudiantes son tu sujeto de estudio? ¿Eso es? Ya. Sí, son solo el desempeño de las notas. Voy a comparar 2 años. Claro. Sí, lo que pasa es que hay una discusión eterna. Mira, esto es lo mismo que pasa en los hospitales. Y es un caso que se puede enfrentar a los médicos eternamente. Por ejemplo, ellos ocupan la data, porque es una data la que tú vas a ocupar, que son las datas de las notas. Entonces, ellos ocupan datas como Epivigilas, que son sus fuentes donde ellos dejan almacenados los datos médicos, no las fichas clínicas mismas, sino que los datos médicos. De hecho, el Epivigila es la red nacional que vigila y monitorea el COVID. Entonces, estos son pacientes, pero lo que está ahí son los datos. Entonces, la pregunta es, ¿tú vas a trabajar como sujeto de estudio con el paciente o con el dato? Porque si es el dato, tienes que declararlo como dato. Es solo el dato. Porque entonces incluso son ciegos los estudiantes, no sabemos quiénes tienen esas notas. Entonces, tu sujeto de estudio es el dato, es el dato del estudiante, esa es tu muestra. Entonces, cuando tú lo planteas así, ¿tú a un dato le puedes sacar consentimiento informado? No, pues. Ya, entonces eso es lo que tú tienes que ahí pelear con el SEC. Y ahí se va a crear la disputa porque te van a preguntar después. ¿Y usted está autorizado a sacar esos datos? Y a quien tendrías que en el fondo no aplicar el consentimiento informado, disculpen, no es al estudiante, sino que le tendrías que aplicar el consentimiento informado no consentimiento informado, sino que obtener la autorización del lugar de donde vas a extraer esos datos. ¿Se entiende? Lo que pasa es que suponte yo le pedí autorización a mi jefa. Y mi jefa me mandó todo el detalle de notas que yo necesitaba. Sí, esa es la carta. Ella tiene que, bueno, eso es temas de SEC, ya estamos hablando fino. Sería interesante trabajar en todo lo que piden los SEC, pero por lo general los SEC te piden que tú, una carta de que ella acredite que está autorizando, ¿ya? Okay. Ella o la autoridad superior. Pero eso depende del SEC también, ¿ya? Lo importante es que acá tú hay que diferenciar cuál es tu data, o sea, cuál es tu muestra, la data o la persona. Bueno, pero ahí nos desviamos, pero ahí, Claudia, ahí te fijas que tu criterio va a ser el tema del SEC. Claro. Bien, entonces, dicho esto, vamos a pasar a una pregunta importante. ¿Qué debo considerar para publicar en una revista? Esto es importante porque para tú publicar en una revista, yo no sé si están viendo la presentación, ¿sí? Eva, quedaron pendiente la consulta de Víctor en el chat y, si no me equivoco, Rodrigo tenía la mano levantada. 2 veces ha levantado la mano. Ya. No, puedo esperar. Yo bajé la manito, puedo esperar. Gracias. Ya, Víctor también preguntaba si las open source cobran o no. Las revistas que conozco en ingeniería solo cobran si hay figura a color. Es una pregunta de Víctor. Sí, Víctor, mira, cada revista tiene sus políticas de cobro. Hay revistas que no te cobran, hay revistas que te cobran si tienes figuras, efectivamente, como dices tú. Eso es información que tú tienes que revisar en la revista, tienes que chequearla y también leer como la letra chica, así como, porque también hay revistas que te dicen, si tú las quieres que se descargue, te cobramos, si quieres que se visualice, te cobramos, si quieres, ¿te fijas? Entonces, es un servicio y es un negocio, entonces ahí tienes que fijarte en las políticas de la editorial o de la revista misma
que está ofreciendo el servicio. Por ejemplo, yo acá les había mostrado una captura de pantalla de la editorial que ofrece esas revistas. Por lo tanto, la política superior de la editorial y aplica a todas las revistas asociadas a esa editorial. Un ejemplo, el Sevier es una editorial y sus revistas son asociadas a las políticas del Sevier. Ok, Víctor, cuéntame. No, Rodrigo. Acá tengo dos consultas. Una es de EBSCO, que está asociada a UDLA, o sea, a la EBSCO, que está asociada a la Biblioteca de la San Sebastián, porque, no sé, no tiene mucho que ver, pero me aprovecho. A veces pincho y dice, como salen links, pero no el texto disponible. ¿A qué se puede ver eso? Y la otra consulta es, ¿hay algún criterio que desconozco sobre el orden en el cual deben ir los autores? El que va primero es el autor y el último, ahí se me genera una confusión entre el primero y el último, ¿cómo se hace ahí? Sí. Mira, Rodrigo, con respecto a la pregunta de EBSCO, esa es otro taller, pero tiene que ver si accediste por acceso remoto, tiene que ver si está embargada la revista, tiene que ver si a lo mejor no la tenemos en texto completo, tiene que ver si la revista a lo mejor es registro, no es para descargar el PDF. Hay muchas variables, entonces ahí yo te recomiendo que a lo mejor ahí Angie te pueda dejar un correo y revisamos el caso particular de aquel escrito, de aquel paper que tú estás buscando. ¿Te parece? Porque es como hilar bien fino. En cuanto a la segunda pregunta que me hacías del orden de los autores. Mira, los autores son importantes porque está el autor y el coautor. Y siempre las revistas piden que tú declares quién es el autor de correspondencia, quién es el autor principal, el autor donde también es el autor que va a hacer todo el proceso de envío. No se puede cambiar el orden de los autores. El orden que tú asignaste es el orden. De hecho, acá hay una confusión porque esto se tiene que ver con las normas de cita. Si yo tengo los autores en un escrito que ya está publicado, ese es el orden. Lo que yo hago es organizar ese escrito en la lista de referencias alfabéticamente si yo lo estoy citando en APA, ¿ya? Y si yo, por ejemplo, pongo ese autor en mi cita y ese autor empieza con Z, yo no podría poner el autor que empieza con A primero porque el abecedario me lo indica, ¿ya? Por lo tanto, el orden de los autores se respeta dentro de lo que es como la jerarquía de un paper, ¿ya? Bien, si no hay más preguntas, me apuro un poquito, ¿les parece? Ya, ¿te parece, Rodrigo, que quedaste satisfecho con las respuestas? Se nos fue Rodrigo. Ya, Ahí puse en el chat, gracias. Rodrigo, en el chat deja ahí tu correíto y te vamos a ayudar con el tema de hilar más fino con EBSCOhost. Bien, entonces vamos a conocer ahora las herramientas que nos ayuden a elaborar mejor una revista donde publicar. Quiero comentarles que vamos a hacer un chequeo rápido, Simago Journal y Country Rank, que en el fondo esta herramienta es súper potente, pero quiero dejar en claro que esta herramienta provee indicadores sobre calidad e impacto de publicaciones Scopus Elsevier. El ranking filtra por campos de países, de revistas, y tú ahí en la casilla central puedes insertar abajito, puedes insertar el ICSM, el nombre de la publicación y buscar la revista o ir a estas arriba herramientas y buscar por país, bibliometría asociada a la revista. Pero es súper importante que como esta revista trabaja con bibliometría, tú vayas a esta pestañita que está arriba, que está súper escondida, que es como acerca de. Y tú lo que vas a ver ahí es un despliegue de lo que ellos entienden por sus indicadores, porque uno dice, el indicador Simago, pero esto es lo mismo que el factor de impacto, y también está el índice H, y todo como la traducción de las bibliometrías aplicadas, y eso es importante verlo, porque si no, ¿qué sentido tiene conocer el factor H o el factor X a una investigación? Entonces, cuando tú ya puedes disuadir esas dudas, tú te vas a Simago y puedes buscar por ranking de revistas, por países y por herramientas que ellos tienen para poder trabajar todo este análisis. Y acá te hago un acercamiento que, por ejemplo, yo busqué profesionales de la salud y me lista todas las revistas asociadas a esta materia y me da toda la bibliometría asociada.
Una segunda herramienta similar, pero es pagada, es suscrita, es la Journal Citation Report, que está respaldada por Clarivate, está asociada a las publicaciones de Web of Science y es un indicador más importante. Este fue creado en su matriz por Eugene Garfield, que fue el primer bibliotecólogo que pensó en la bibliometría en el mundo. Esto es muy de bibliotecólogos porque él decidió empezar a medir por la calidad, por el impacto de la revista, y hasta el día de hoy son los pioneros, son los más antiguos y los más valorados como ranking. Es pagado el Journal Citation Report, y lo bueno es que la San Sebastián lo tiene, así que lo puedes revisar. Y es muy parecido a lo que vimos de Simago, que tienes ranking por journal, por categoría, y te muestra ahí toda la información. Otra herramienta importante para poder trabajar, revisar tu revista, es MIAR. Esta es una herramienta creada y pensada por la Universidad de Barcelona, y lo que hace es ver la visibilización de la revista. Entonces tú en esta casilla central pones la ICCN, pones el nombre de la revista y te asocia toda la información donde esa revista es visibilizada. ¿Ok? Acá tengo un ejemplo y si se fijan acá está el ICCN y tú puedes ver dónde está visibilizada. Una tercera herramienta es Latindex, que es súper popular, es creada por la UNAM, ya la Universidad Nacional Autónoma de México, el 95, se ha ido mejorando. Lo único que tiene esta base de datos es que de repente queda un poquito pegada o se demora en las búsquedas, pero es muy buena. Y lo que vas a encontrar son las revistas asociadas con un mayor foco en Hispanoamérica, por materia. Entonces tú podrías buscar en la búsqueda central la revista del ICCN, o en la búsqueda avanzada tú podrías buscar principalmente materias y revistas asociadas a materias. ¿Cuántas revistas hay de anestesiología? 532, por ejemplo. Oh, wow, estas son, ¿ya? Y acá hay el ejemplo, ustedes ven, por ejemplo, que está el tema, subtema, ciencias de la medicina, y ahí te despliega todo el abanico de posibilidades, y tú ahí tienes, por ejemplo, seleccionar la revista y buscas las revistas asociadas a ese tema. Y acá vamos con el tercer criterio. Elaboremos una lista de chequeo para la selección de una revista adecuada para publicar. Quiero comentarles que esta lista es de elaboración propia, por supuesto que está posibilitada para ser mejorada, aumentada. Esto es tan dinámico. Entonces acá, Rodrigo, tú me preguntabas qué tengo que considerar para analizar entre la New England y la Hamas esta lista de chequeo. Siempre se ofrece tener más de una opción, tú tienes dos, pero si tienes más, mejor, tenerlas en perspectiva. Y con estos criterios aplicados, la materia, el tipo de publicación que tiene la revista, el lugar de la revista o el foco geográfico que cubre, ¿cierto? Los autores, te piden ORCID, cuántos autores te pidan, el SEC, la indexación, la bibliometría, la frecuencia, el idioma y el pago. Y a lo mejor vas a tener estas tres y la JAMA te cobra, no sé, $1.500 y la revista, no sé, New England te cobra $200. Estoy especulando, pero ahí tú tendrías en perspectiva cuál es mejor para tu realidad. Entonces, esta lista de chequeo es la que vamos a trabajar, pero antes de trabajar esta lista de chequeo vamos a terminar con la última pregunta: ¿cómo publicar? Y ya acá esto es muy rápido de contestar, porque nos vamos a decir que para publicar hay dos elementos en la mira. Las políticas, y ahí por favor Sergio se dio un taller espectacular, Sergio Oliveros, que es bibliotecólogo referencista de la sede de la Patagonia, por favor miren ese taller porque él habló de los formatos que tienen las revistas y que tienen los papers, y ahí es súper importante acudir a ellos para entender qué es el INRAD, qué tiene que ir en el INRAD, etcétera, ¿ya? Y las plataformas de envío, es decir, los open access por donde fluyen, o no open access, pero por donde fluye el flujo. Bien, entonces yo quiero empezar cómo publicar y quiero enfocarme en las políticas rápidamente. Acá tengo la revista RICS y fíjense que tiene dos elementos para visualizar esto que les digo de las políticas. Tiene las políticas y tiene la información a los autores. Entonces acá es importante porque se despliegan toda la información que uno puede leer. Y acá otra forma de publicar son las plataformas. La plataforma más de moda son la OJS, que en el fondo es el Open Journal System, que en el fondo es impersonal, porque en vez de enviar a un correo, estimado editor, le envío mi manuscrito para ser evaluado, ya no existe eso, muy pocas revistas lo aceptan así, tienen plataformas.
Entonces tú te creas una sesión, no pierdas la clave, y el autor principal, y acá te digo, no sé si fue Víctor o Rodrigo que me lo preguntó, el autor principal tiene que ingresar a la plataforma y seguir la secuencia de flujo. Y si ustedes se fijan, ahí se ve todo lo que tus credenciales en la plataforma, y ahí se ve la secuencia de flujo. Y ahí ves si está en revisión, si está en producción, en qué etapa está. Y las personas que están del otro lado, a veces como ciego, no te ven quién eres tú, solamente ven tu escrito, lo suben. Entonces es un flujo que tiene hartas interacciones, desde la revista hacia el receptor. Así que acostúmbrense a usar plataformas de flujo para enviar. Y lo bueno es que es súper transparente, y lo malo es que tú tienes que hacerle seguimiento. Entonces, si se te olvida, a lo mejor cuando te metas a la plataforma dice, se envió en abril y no contestó el autor, se dieron 15 días, el autor no contestó, se rechaza. Entonces hay que estar haciéndole seguimiento. Bien, entonces ya que tenemos claro estos dos elementos para publicar, quiero comentarles este proceso de publicación. Este es el proceso publicado por la revista RIX, que en fondo refleja el proceso normal de todas las investigaciones. Tú lo primero que haces es revisar las políticas de la revista. Lo segundo es que envías y te rechazan cuando no cumplen las políticas, pero si cumplen las políticas pasa un proceso donde tú envías a la plataforma y el editor te revisa el manuscrito, y ahí también el editor o te lo rechaza, y después pasa por una evaluación por pares, si es que el editor lo acepta, y después pasa por una decisión editorial, ya donde el comité editorial dice, sí, ya pasó por los pares, vamos a ver si lo aceptamos. Después te piden que ajustes ciertos elementos, y después viene la revisión de los ajustes, donde dicen, oye, te dijimos que cambiaras a Vancouver, estaba en APA, no lo cambiaste. Ese proceso de interacción tiene un plazo, y por eso es importante los plazos. Después viene la corrección del estilo, donde lo hacen los autores, y después viene el editor, que viene con todo el diseño, y ahí donde aplica toda, si te cobran por las imágenes, porque la idea es que las imágenes queden bien coloridas, bien. Y cuando tienen todo este proceso, es la publicación del artículo. Y en este proceso se puede demorar 1 año, 6 meses, 2 meses, indeterminado, ¿ya? Eso depende de la revista. Entonces, ahí tú ya tienes la corona, tienes tu paper publicado. En esta tercera ronda de preguntas vamos a ir directamente al laboratorio práctico, porque ya estamos en la hora, y yo les quiero mostrar algo. Les quiero mostrar esta lista de chequeo, donde vamos a revisar materia, tipo de publicación, lugar de la revista, autores, SEC, indexación, bibliometría, frecuencia, idioma y pago. Y quiero mostrarles esta lista de chequeo que vamos a trabajar. También comentarles que en la presentación he grabado un video que está acá. Este video, fíjense que este video muestra todo lo que vamos a hacer ahora en el taller. En caso que usted se tenga que retirar, no alcanzó, usted puede ver este video, disculpe, y hacer esta lista de chequeo ustedes mismos. Bueno, manos a la obra. Voy a compartir ahora este Word. No sé si están viendo mi Word. ¿Me pueden ratificar el dato si ven este Word? Sí, se está viendo. Sí, súper. Quiero que vean cómo lo vamos a hacer. Por favor, va a ver que uno se demora súper poquito en hacer esta lista de chequeo. Hay que tener a la vista las revistas, por lo menos 3, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo llego a esa revista? Yo me adelanté y yo ya revisé una revista, que es la que vamos a hacer ahora todos juntos, pero la chequeé yo antes para consolidar las rutas, digamos, y la vamos a hacer juntos, ¿ya? Y vamos a chequear estos puntos. Pero yo quiero invitarlo a que vea cómo yo llegué a esta revista. Yo lo que le sugerí es que usted tuviera a la vista sus referencias bibliográficas que citó en su trabajo, y yo acá saqué mi lista de referencias que está acá, y además yo hice un pequeño resumen de mis keywords, y estos son los datos más importantes que tengo que tener a la vista en el momento de seleccionar la revista. Las keywords y la referencia bibliográfica. Entonces, fíjese que yo, lo primero que puedo decir es que en la referencia bibliográfica, la primera revista que cité es Educación Médica. Entonces, yo tomo esta revista y la incrusto acá como una opción.
Después yo sigo mirando y la segunda revista que yo cité es Revista Cuidarte. Y la pongo como una siguiente opción. Ahora entendiendo que estas revistas son atingentes a mis keywords, porque también uno de repente cita revistas que son lejanas, son de otras disciplinas, pero que cumplieron en esa cita. Pero en este caso, estas revistas sí cumplen con las líneas de mis keywords, que siempre tengo que tener a la vista, que son estudiante universitario, enfermería y TICS. Entonces la revista Cuidarte, por el tipo de paper, que son redes sociales y calidad de la vida relacionada con la salud, cumple. Y el siguiente paper, que es adicción a las redes sociales, miedo y experiencia en universitarios, cumple. ¿Ya? Entonces ahí tengo ya 2 revistas. Pero si yo en estricto rigor quisiera, no tengo revistas, ya por ejemplo que yo diga, la verdad es que no tengo revistas porque la referencia no cité revistas, puede ocurrir. Usted se puede ir a Simago, por ejemplo, al ranking que yo le conversé, y usted puede hacer una búsqueda por explorar las revistas, y yo puedo buscar acá en Simago, voy a cerrar acá, voy a buscar una disciplina. Entonces yo dije que yo iba a trabajar todo lo que tiene que ver con profesionales del área de la salud. A ver, ¿hay algo que diga nursing? Acá está enfermería. Y la subcategoría sería como algo de investigación. Entonces deja ver si está... Mira, yo estoy leyendo en inglés, pero voy a traducir con mi navegador. Voy a traducir inmediatamente a la cuenta de 3. Se tradujo y yo voy a mirar acá que dice investigación y teoría. Esa es como una línea que me sirve a mí. ¿Por qué? Porque como tengo a la vista mis keywords, me es fácil saber que es enfermería y que tiene que ver con... acá no se me seleccionó. Con todo lo que tiene que ver con investigación, teoría de investigación. Hoy no se me selecciona. Ya, pero voy a presionarlo otra vez. Presiónate. A lo mejor el hecho de cambiarlo al inglés no me lo selecciona. Voy a seleccionarlo acá. Ahí sí. Ya. Entonces acá ya me listó las 12 revistas que cumplen en Simago. Estas son revistas Elsevier que son asociadas a mi tema, y aquí yo puedo ver el ranking y puedo tener la bibliometría a la vista y los países donde publican. Alemania, y así Holanda, muchos países, y no hay ni uno hispanoamericano. Bueno, entonces ahí yo tengo una idea de cómo yo puedo buscar una revista por materia. Entonces tengo 2 opciones. Tengo la revista por las referencias y tengo la revista por la materia que ocupo Simago. También puedo haber ocupado Latindex. Entonces vamos a revisar esta revista, Revista Cuidarte, que yo las tengo seleccionadas. ¿Y cómo lo hago? Hay revistas homónimas, se llaman igual. Entonces yo lo importante es que vaya a la revista para que le vaya a buscar el International Standard Serial Number, que es el famoso ICCN de la revista, porque así yo sé que esa revista es esa revista. Entonces, quiero que mire acá, tengo la revista, y quiero que miremos rápidamente el ICCN. Este es el ICCN y yo lo pego acá en mi lista de chequeo y ya identifiqué la revista. Ahora lo que yo voy a hacer, materia, ¿qué línea es esta revista? Entonces fíjese que yo tengo acá la revista y voy a ir a las políticas, alcances y políticas. Esta información siempre está en la revista. Y acá me dice, revista Cuidarte, es una publicación científica de acceso abierto, difunde conocimiento científico de enfermería. Entonces yo ya tengo claro que es de enfermería, ¿ok? Después dice, además del área de ciencias de la salud, también ciencias de la salud, por medio de publicaciones de artículos de investigación y revisión. Entonces, fíjese que yo acá ya me está informando qué tipo de publicación, artículos de investigación, editoriales y revisión. Y después me dice que la revista está dirigida a investigadores y profesionales de enfermería. Es decir, que si yo tengo otra disciplina, no está dirigida a mí. Por lo tanto, es bueno tener un colaborador que sea de esa línea, porque si no, es un motivo de rechazo. Las revistas no dicen las cosas por decir. Entonces, cuando yo tengo acá en lo que es autores, yo acá le pongo ese datito, investigadores y profesionales de enfermería y ciencias de la salud. Ya lo pongo. Entonces se fija que no es que yo complete este criterio así como uno por uno. Al ir leyendo la revista, yo voy chequeando los diferentes criterios. Otra cosa que yo puedo ver acá es
la bibliometría. Esta revista no es Scopus, aunque yo revisé esta revista en MIAR y me dice que es Scopus, pero parece que fue recientemente incluida en Scopus. Entonces yo no le puedo ver a través de Simago la bibliometría. Pero esta revista me dice que tiene H523. ¿Qué quiere decir? Que en estos últimos 5 años, al menos 23 artículos tienen 23 citas. Y ese dato me importa. Entonces, si yo tengo acá uno de los criterios, la bibliometría, coloco ese dato del índice bibliométrico para que después yo la puedo comparar con otras revistas. Además, me está diciendo que publica en español, inglés y portugués. Entonces, yo ya le defino el idioma. Acá hay algo importante. Significa que yo tengo que hacer 3 versiones de mi paper en español, inglés y portugués. La revista no me lo dice. Me dice que publican esos 3 idiomas. Pero lo que yo sí puedo saber es que yo puedo echar una miradita a los artículos, ¿ya? Entonces yo quiero mostrarle este pequeño dato, ¿ya? Porque siempre surge la pregunta, hoy tengo que hacer 3 publicaciones distintas, o sea, la misma publicación en distinto idioma. La revista a veces no explica eso. Usted puede escribir al editor y decirle, ¿es una de cada una o una de ellas? Una de las 3. Pero fíjese que acá hay un artículo que está en inglés y en portugués. No está en español. Este está en inglés, no está en portugués ni en español. Esto en portugués y en portugués. Este está en portugués, este está en español. Entonces ahí yo entiendo, en el ejercicio mismo de la publicación de la revista, que es uno de los 3 idiomas, ¿ya? Entonces, ahí ya yo tengo esa información también. Otra cosa importante es si es gratis o no. Eso es súper relevante. Voy a tener que sacar la billetera, la tarjeta, y me dice, por ejemplo, la revista Cuidarte no cobra a los autores en ninguna tasa por presentación o sometimiento de los manuscritos. ¡Wow! Eso es importante. Entonces yo le pongo pago gratis. Ahora revisemos la frecuencia. Dice que la revista, la revista publica inéditos, las normas de la revista, es una investigación continua en publicación exclusivamente electrónica, agrupando volúmenes, ya acá no sale nada de la frecuencia. Se fija que hay que buscar esta información, porque si no se le puede volver imperceptible. Entonces, si yo no encuentro la información acá, yo puedo también información a los autores, y voy a ir a la introducción a los autores. Y si no encontré la frecuencia de la revista acá, yo lo voy a ver acá, y tengo que de alguna forma encontrar esa revista, o sea, esa información de la frecuencia de la revista. Bueno, acá, mientras encuentro eso, yo le puedo contar una cosa. Mire, esta revista me dice que los investigadores, a ver, control F, ORCID. Acá está, los investigadores tienen que tener una cuenta ORCID, pero como deja la URL, invita a que el investigador se crea el ORCID. Entonces yo acá vuelvo a mi hojita y le pongo ORCID, o sea, tengo que tener el ORCID. Y otra cosa importante, mire lo que dice. Dice que esta investigación, yo estoy revisando rápido, se supone que esto le va a tomar un ratito revisarlo, por eso lo revisé previamente. Dice que esta revista sigue las recomendaciones del Comité de Ética en Publicación y me pasan un documento. Entonces yo voy a abrir el documento que me están pidiendo. Acá me explican todo lo que tengo que saber de los aspectos éticos de la revista y me dice que tengo que también informarme de todo lo que tenga que ver con lo ético. Y además, en cuanto a los aspectos éticos, esta revista en sí me declara, ahora no lo encuentro, pero me declara que tengo que haber pasado por el SEC. Esta revista declara que si uno lee todo lo que tenga que ver con los aspectos éticos, esta revista declara que uno tiene que haber pasado por el Comité Ético Científico, ¿ya? Entonces eso es súper complejo, porque, miren, acá está, declarar cumplimiento de principios éticos y bioéticos de la investigación, y me dan un formato. Entonces yo voy a abrir este formato, quiero que usted vea los formatos de las revistas que piden esto. Ahí me pregunta,
Me pregunta, ¿mi institución me autorizó a presentar esta propuesta? Sí, no. En caso de respuesta positiva, adjunte la carta. Wow. Es decir, si no tengo carta, puede ser que me rechacen el paper por esto. ¿Aplicó el consentimiento informado? ¿Su investigación involucra participantes o involucra datos de participantes? Tiene que fijarse bien en cómo le están preguntando las preguntas. ¿Ya? Entonces, importante. Entonces, ahí vamos teniendo varios aspectos y entonces yo en mi criterio del SEC le pongo sí. Entonces ya tengo toda la información, que es de enfermería, las revistas de Colombia, artículos de investigación, me pide NORCID, no hay restricción con la cantidad de autores, sí me pide SEC, está indexada en Cielo, tiene bibliometría, es cuatrimestral. ¿Cómo sé que es cuatrimestral? Mire, acá le voy a dar una forma. Me metí a Latindex, ¿ya? Que es la otra herramienta que yo les di, y en Latindex estamos a punto de terminar el taller. En Latindex yo puedo buscar por la revista Cuidarte. ¿Ya? Entonces tengo acá la revista y ahí va a cargar. Acá está la revista. Me fijo y verifico el ICCN. Acá está el ICCN 3414. ¿Es mi misma revista? Sí, es la misma revista. Entonces avancemos. Y me dice frecuencia cuatrimestral. Entonces, cuatrimestral, se publica tres veces al año. Y acá están los índices, me dice todas las listas de indexación y me dice que es Cielo. Y ahí yo saqué que es Cielo. Entonces, acá tengo toda la información. Y con esa información yo ya tengo una mirada, una perspectiva de lo sustancial. Porque después viene todo el proceso que nos enseñó Sergio de cómo elaborar el escrito. Y eso es otra tanda de información. Pero ya al menos pasé este primer filtro de que no estoy cometiendo un error. Porque si yo, por ejemplo, armo mi paper, preparo mi paper para la revista Cuidarte, me fijo en las normas, en la extensión, y me doy cuenta que me pedían SEC y yo no tengo SEC, perdí el tiempo. Si yo preparé mi escrito y me dice que son máximo 5 autores y yo tengo 6 autores y me doy cuenta al final, ¿a qué autor sacrifico? Otra cosa, si yo hice una investigación de caso clínico, preparé mi escrito y me doy cuenta que la revista no declara que se publiquen casos clínicos, perdí mi tiempo. Entonces, tener esto en perspectiva, y fíjese que no nos demoramos más de 10 minutos en revisar, usted le va a facilitar la tarea de seleccionar correctamente la revista y enviar. Ahora, si la aceptan o no depende de la calidad de su escrito, pero al menos usted está apostando a revistas que cumplen con lo que usted localmente necesita, ¿ok? Y con eso doy terminado el taller. Nos excedimos en 4 minutitos, disculpe mi robo de tiempo, pero quiero terminar acá dejando la oportunidad, si hay preguntas, si hay algo que usted quisiera sugerir, comentarnos. Y también comentarles que al final de este taller contesten la encuesta de satisfacción. Para nosotros es importante mejorar lo que hacemos y además pedirle que esté atento a su correíto porque le va a llegar todo el PDF de esta presentación, el video para que vea cómo se hace el ejercicio de seleccionar la revista y algunos otros links de interés que podrían ayudarle en la tarea de la investigación. Eva, quedaron algunas preguntas. Por ejemplo, Víctor Hugo pregunta que ¿cómo se sabe si la revista objetivo es o no es una OJS? ¿Tú dices Open Journal System? Sí. Lo que pasa es que ahí hay un problema porque las revistas no son Open Journal System. El Open Journal System es una plataforma de envío. Lo que las revistas son Open Access, gratuitas. Son conceptos súper similares, pero no es lo mismo. ¿Cómo saber si una revista es gratuita? Tal como lo hicimos ahora, no sé quién me lo preguntó, pero tal como lo hicimos. ¿Héctor? Ya. Víctor, estoy sorda. Ya, Víctor, es cosa de que revises la revista tal como lo hicimos nosotros. Te fijas que ahí decía, así escondidito, esta revista no tiene costos. Esta revista tiene costos. Y al principio leímos, esta revista es Open Access, ya lo declaran las revistas. Igual uno mismo en las plataformas de Simago, el Simago lo puede hacer, hay un filtro por las revistas Open Access,
uno podría hacer un filtro de las revistas que tienen libre acceso. Entonces, las mismas herramientas que revisamos te pueden ayudar a revisar si son compagadas o no y si son open access. Además que la revista lo declara o no. ¿Sí? Rodrigo también pregunta si OJS pide ORCID u otro ID. Lo mismo con el OJS. Lo que pasa es que el ORCID es un identificador de perfil de autor, identificador de autor, y las revistas están pidiendo ORCID, no todas, no me atrevería a decir que todas, pero sí es súper importante la bibliometría asociada al autor. Entonces, si un autor publicó y tiene un impacto, le va a favorecer a la revista y la revista lo quiere saber. Entonces, si estos IDs te sirven, le sirven al autor para buscarte y revisar tus otras obras, revisar si te autocitaste. La autocita también es un tema recurrente, porque hay revistas que ponen políticas que no se pueden citar más de una vez los autores. Entonces, si el autor hizo 10 papers sobre esa línea, tiene que elegir cuál de ellos quiere citar, porque no se pueden citar mucho. Entonces, eso todo lo ven a través de los ORCID, de identificar al autor en otras publicaciones. Recuerden, por ejemplo, que el ORCID, o sea, el ID de WOS, te permite ver la bibliografía asociada a las publicaciones WOS. Y si tienes una WOS y 1000 publicaciones que no sean WOS, te va a ver la bibliometría asociada a esa indexación. Entonces, igual los editores de revistas quieren ver la otra bibliometría, las otras publicaciones que no sean necesariamente estas listas de indexación. Y ahí es súper importante el tema del ORCID, así que si piden un ORCID o no, eso depende de la revista, pero las WOS sí están pidiendo ORCID, porque Publons y ORCID, que son estos IDs de Web Science, se entretejen ahí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, mira, aquí está Marcelo Moraga, dice, en el caso de elegir una editorial para publicar un libro, ¿hay criterios similares para las editoriales o existe otros parámetros? Mira, lo que te puedo decir de las editoriales es que son negocios y como negocios tienen también sus condiciones. Ahora, quizás está más invisibilizado que las condiciones que ofrecen las revistas. Ahí tendrías que revisar, pero si tú me preguntas, en realidad también hay ciertos criterios, por ejemplo, el tema del idioma, que también esa editorial te va a pedir que publiques en otro idioma. Se podrían aplicar algunos de ellos. Algunos de ellos habría que revisar. Sería interesante a lo mejor levantar un taller para la publicación de libros. Otro dato importante que lo conversó el otro día, me lo comentó la Gloria, las revistas editoriales depredadoras. El otro día encontré un paper sobre eso, súper interesante, que hay editoriales que están buscando autores inexpertos para poder tomar sus publicaciones y agruparlas en un libro. Ojo con esas editoriales depredadoras. Yo no sé si es peyorativo decir depredadora, yo creo que siempre hay que darle una oportunidad a las cosas, pero hay que mirar, a leer la letra chica, porque algunas desventajas de las depredadoras es que te quitan la propiedad intelectual o derechos de autor de tu obra. Entonces, todo eso hay que mirar con suma atención. Eva, mira, aquí hay otra, dice Marcela Valle, dice, aunque la revista no lo pida, toda investigación realizada por la USS debe cumplir con los principios de integridad de la investigación. ¿Es una pregunta? ¿Sí? Bueno, no tiene signo de... Hola, soy Marcela. No, más que una pregunta, es una aseveración. Yo Marcela Valle, la directora de investigación y desarrollo de la universidad. Entonces, nosotros efectivamente, bueno, estamos primero impulsando ojalá publicaciones en revistas Q1, Q2, y por otro lado, toda la investigación que se desarrolla aquí en la universidad tiene que cumplir con los principios de integridad. Eso implica que, o sea, el resguardo de los datos, ¿cierto? Y por otro lado, pasar por los comités de ética o científicos en el desarrollo de la investigación, porque ya cuando llegas a escribir el paper, ¿cierto?, el artículo, ya son resultados. Entonces, esa investigación ya tiene que estar previamente
autorizado por los comités éticos científicos y en los casos que requieran de bioseguridad también tienen que estar aprobados. Sí, sí, me sonó a declaración. Gracias, Marcela. Sí. Gusto saludarte. Sí, por eso pregúntese la pregunta, porque la verdad es que sí, y ahí Marcela lo respondiste muy bien. Muchas gracias, Marcela. Entonces, nos queda solamente aplicar estos criterios, considerar todos los puntos que acá se expusieron y de seguro van a encontrar más criterios por ahí. Así que esto va en crecida, porque la investigación se viene con fuerza a nivel mundial, todo para el desarrollo sustentable. Miremos la agenda de la ONU 2030, que está ahí descargable, y ahí vamos a ver cómo viene la cosa. Así que eso, no sé si hay más preguntas. Por el chat, no, Eva. Perfecto. ¿Alguien quiere anunciar alguna pregunta? ¿No? Ya. Entonces, con esto, y habiéndonos pasado 12 minutos, por lo cual les pido disculpas, por favor, porque no era la idea, pero tengamos terminado el taller, y sin duda, si hay alguna otra pregunta latente, usted puede expresarla a través del correo. Ni un problema, vamos a estar atentos ahí para contestarle como red de biblioteca, así que estamos preocupados por la investigación y todos los aspectos de éticos de la escritura. Bien, así que con esto me despido y que tengan una muy buena tarde. Nos vemos. No se olviden, por favor, de contestar la encuesta de satisfacción. ¿Ya? Bye.